En esta clase vamos a ver las características de los seres vivos. Habíamos terminado la clase anterior preguntándonos si los virus tenían vida o no, y habíamos quedado en resolver esa cuestión profundizando qué eran los seres vivos, qué características tenía un objeto para decir que era un ser vivo y no que era un objeto inanimado. Vamos a hacer un poquito de historia. A mediados del siglo XIX, dos científicos, uno trabajando con los microscopios de la época en plantas y otros en animales, establecieron principios de lo que hoy se llama la teoría celular. Esta teoría plantea que todos los seres vivos están formados por células y productos secretados por ellas. Acá les estoy mostrando el corte de una hoja, en donde cada una de estas estructuras, rodeadas por un borde un poquito azul más oscuro, es una célula. También son células las que constituyen el borde superior de la hoja y el borde inferior de la hoja. Es decir, la hoja está formada por muchas células. Pero además, sobre todo en la superficie superior, en la cara superior de la hoja, hay una capa de cera que es fabricada, secretada por las propias células, que cumple la función de evitar la evaporación masiva de agua desde las hojas hacia el ambiente en días de mucho calor o a pleno sol. Otro de los principios es que la célula es la unidad anatómica y funcional de todos los organismos. Anatómica quiere decir que el cuerpo de todos los seres vivos está formado por células, una o más. Y funcional porque de alguna manera todas las propiedades del ser vivo están presentes también en cada una de las células. Es decir, el funcionamiento de cada una de las células se condice de alguna manera con el funcionamiento de todo el organismo. Por otra parte, si bien todos los seres vivos están formados por células, los biólogos distinguimos entre aquellos seres vivos unicelulares y los pluricelulares. Los unicelulares se ven solo al microscopio, están formados por una sola célula, como por ejemplo el Trypanosoma cruzi, que es el agente que causa el mal de Chagas, que como saben ustedes es una enfermedad endémica de Latinoamérica, microscópico, no se ve a simple vista, por eso está aumentado muchas veces. En cambio, otros organismos son pluricelulares, como la planta que les mostré antes, o una mosca, o nosotros mismos. Además, los seres vivos tienen la posibilidad de reproducirse, es decir, de originar individuos parecidos a sí mismos. Y nuevamente acá los biólogos diferenciamos entre reproducción sexual y reproducción asexual. Y decimos que la reproducción sexual es aquella en la que los descendientes se originan por la unión de células sexuales o gametas, es decir, por fecundación. Acá hay una muy bonita foto de un ovocito humano, célula sexual femenina humana, rodeada por espermatozoides. Y uno de ellos va a ser el que va a ingresar al ovocito y lo va a fecundar, y de allí se va a formar la cigota, origen del nuevo descendiente. Por el contrario, la reproducción asexual se caracteriza porque no involucra fecundación, es decir, no hay unión de gametas. Hay distintos tipos de reproducción asexual, pero nos interesaba mostrar este caso, que es muy simpático, una estrella de mar, eventualmente uno de sus brazos se fragmenta, y a partir de este fragmento, si ven ustedes acá, se van originando los otros 4 brazos que constituyen a la estrella de mar, de manera que a partir de este fragmento se forma un nuevo organismo muy parecido al progenitor. De más está decir que muchos organismos pueden reproducirse tanto en forma sexual
o asexual, dependiendo de las condiciones ambientales. Esto nos llama la atención si lo comparamos con nosotros, que solamente tenemos reproducción sexual, como todos los mamíferos, por ejemplo. Además, los seres vivos necesitan alimento. El alimento es la fuente de materia y energía. Y de nuevo, acá los biólogos diferenciamos aquellos organismos que son capaces de fabricar su propio alimento, autótrofos, se alimentan a sí mismos, como las plantas. Las plantas pueden fabricar todo lo que necesitan, proteínas, ácidos nucleicos, almidones, celulosa, todo lo que necesitan a partir de dióxido de carbono que toman del aire, agua y minerales que entran a la planta a través de las raíces y utilizan además la energía solar. Por el contrario, otros seres vivos se alimentan de otros individuos. Por eso se llaman heterótrofos. Hetero es a otros, se alimentan de otros. Acá también hay una linda foto de un hongo. Este hongo que crece sobre el tronco de un árbol va degradando los componentes del árbol y esos productos de la degradación entran al hongo y son su alimento, a partir del cual van a poder crecer y eventualmente reproducirse. Es decir, este hongo se alimenta del tronco del árbol. Además, los seres vivos son sistemas necesariamente abiertos. Cuando hablamos de sistemas necesariamente abiertos, estamos diciendo que tienen que intercambiar ciertos componentes, materia y energía del medio que los rodea. Intercambiar quiere decir que materia y energía tienen que ingresar al cuerpo y algún tipo de materia y energía tienen que salir del cuerpo. Si alguno de estos intercambios deja de existir, este organismo deja de estar vivo. Vamos a tomar como ejemplo el ser humano, que nos es muy familiar, y miremos esto. En color azul está marcado la materia que ingresa o que sale del cuerpo, y en color rojo la energía que ingresa o que sale del cuerpo. Todos sabemos que necesitamos tomar oxígeno del medio, agua, minerales y alimento. Fíjense que acá en alimento superpuse una flecha azul y una roja, porque evidentemente el alimento es fuente de materia para poder crecer, para poder mantener las estructuras, y además es fuente de energía. Es decir, que a nuestro cuerpo entra energía química contenida en los alimentos. Al mismo tiempo sale dióxido de carbono y salen productos de desecho, como por ejemplo la urea, que sale a través de la orina. Y además disipamos calor. Si cualquiera de estos intercambios, materia y energía que entra o materia y energía que sale, deja de hacerlo, este organismo deja de tener vida. Otras características de los seres vivos son que crecen. Crecer entendido como aumento de tamaño. No solo crecen los organismos pluricelulares como un cachorro, un perro, sino también aumentan de tamaño los organismos unicelulares, ya que la célula crece durante su vida antes eventualmente de dividirse y originar descendientes. Además se desarrollan, entendiendo por desarrollo los cambios en la forma y el funcionamiento que sufren los organismos a través de la vida. En general, estos cambios están determinados genéticamente y corresponden a la especie o al grupo al que pertenece ese individuo. Por otra parte, en el interior de los seres vivos ocurren
transformaciones químicas y energéticas que en conjunto reciben el nombre de metabolismo, es decir, reacciones químicas, muchas reacciones químicas. La mayor parte de las reacciones químicas ocurren dentro de las células. Sin embargo, hay algunas que pueden ocurrir fuera de las células. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, un ejemplo de metabolismo que ocurre fuera de las células es la digestión. La digestión de lo que comemos, que ocurre en la boca, en el estómago, en la primer parte del intestino, son reacciones metabólicas que en particular ocurren fuera de la célula, pero la mayor parte de las reacciones químicas ocurren dentro de la célula. Por otra parte, los seres vivos se aclimatan, es decir, responden a cambios en el ambiente. Un ejemplo que está en el libro y que voy a desarrollar un poquito, es, por ejemplo, cuando nosotros que estamos viviendo a nivel del mar, nos mudamos al Cusco, donde está muy alto, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, hay menos oxígeno, y entonces nuestro cuerpo empieza a fabricar más glóbulos rojos para poder captar el poco oxígeno que hay, es decir, hay un cambio en la cantidad de glóbulos rojos cuando pasamos de un ambiente con mucho oxígeno, como es cuando estamos a nivel del mar, y nos vamos a una zona muy alta, donde hay menos oxígeno. Además, otra de las características de los seres vivos es la homeostasis. Definimos homeostasis a la capacidad que tienen todos los seres vivos de mantener estables algunas variables fisiológicas, independientemente de los cambios ambientales o internos. Un ejemplo de homeostasis podríamos poner cómo, independientemente de lo que comamos, siempre la cantidad de glucosa que tenemos en sangre, en un plazo relativamente corto, se mantiene estable. Cuando ese mecanismo homeostático se altera, tenemos un problema. Es, por ejemplo, el caso de las diabetes o el caso de una hipoglucemia, es decir, baja el nivel de glucosa o sube el nivel de glucosa y no se mantiene dentro de los valores estáticos, de los valores que se consideran normales. Bueno, hasta ahora hicimos una larga lista de características de los seres vivos, pero hay otro enfoque que no queríamos dejar de mencionar, que es el de Maturana y Varela, que ellos lo que dicen es que, bueno, más allá de toda la lista de características, lo que caracteriza a un ser vivo es su organización. Es decir, las múltiples relaciones que existen entre sus partes y funciones. Un sistema organizado entre partes, cada una con sus funciones, que se organizan e interactúan entre sí para constituir lo que se llama un ser vivo. Y agregan algo más. Dicen que estas organizaciones son autopoiéticas, es decir, que se producen o construyen a sí mismos. Tal vez un ejemplo cercano de una organización autopoiética es un chico que está creciendo. Efectivamente se construye a sí mismo, por supuesto subsidiado por el ambiente, para ello tiene que tomar alimento, tomar agua, recibir energía química a través de los alimentos, pero finalmente termina construyéndose a sí mismo, va creciendo. Bueno, espero que con estas caracterizaciones que hicimos de los seres vivos podamos avanzar en decidir si los seres vivos, si los virus son seres vivos o no. Hasta la próxima.